Vamos a recapitular donde nos quedamos en la obra transformadora del Espíritu Santo. Hablábamos que el Espíritu Santo hizo algo en nosotros a través de la gracia y el poder de la salvación. Cuando reconocemos en nuestro corazón al Señor Jesucristo, Él entra en nuestro corazón, porque Él está en nuestro corazón, porque Él vive en nosotros, nos regenera. Ahí se hace una regeneración, o sea, volvemos de nuevo al inicio y empieza también un proceso de renovación. No es que cuando somos regenerados en la salvación ya se completó la obra, no, volvemos a iniciar, pero en la renovación hay muchas cosas que se tienen poco a poco ir transformando conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero hablar. En Tito versículo 3 dice: en otro tiempo nosotros éramos. Y aquí él ya está haciendo, marcando el tiempo y las temporadas. Y dice: éramos necios. Y también dice y desobedientes. Dice que estábamos descarriados y éramos esclavos. Creo que se nos fue la señal. Estoy en Tito versículo 3. Dice: éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Aquí la situación es que está hablando de un tiempo del pasado. ¿Y por qué él puede decir de un tiempo de pasado cuando aún todavía estamos bajo ataque? Cuando aún estamos siendo atraídos por nuestra propia concupiscencia a placeres y a desórdenes. Y dice: vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, versículo 5 dice: Él nos salvó. Por eso dice: éramos. Ahora Él nos salvó. Se manifestó el amor y la bondad de Dios, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y nos salvó mediante el lavamiento. Aquí esta es una palabra que queremos ver qué tipo de lavamientos hay en la Biblia para ver a cuál se está refiriendo aquí Tito. Por medio del lavamiento de la regeneración. ¿Cuántos aquí ya recibieron al Señor Jesucristo en su corazón? Tienen la certeza que vamos al cielo, ¿verdad? Bueno, usted ya ha sido regenerado. Entonces usted era, usted estaba, usted fue. Ya eso quedó atrás. Ahora, aunque estamos todavía en un proceso de renovación o de un proceso que poco a poco, viéndonos en el espejo, que viendo la palabra del Señor, bajo la instrucción de la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo que nos guía a la verdad, vamos entonces en un espejo así, poco a poco, día a día, viendo más la imagen del Señor, porque ya Cristo vive en mí y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, ¿verdad? Entonces dice generación y renovación. Ahora, el problema no está en lo que Dios pueda hacer. Ese no es el problema. El problema está en lo que yo no puedo dejar de hacer y de pensar. Ahora, ¿cómo es que era? ¿Cómo es de que estaba? ¿Cómo es de que pensaba? Y todavía eso está en mí. Porque soy yo el que me tengo que entregar a un proceso de renovación. No podemos darle la espalda a la instrucción de las Sagradas Escrituras, los que hemos sido lavados por la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, por la palabra. La renovación, entonces, no podemos ser renovados si no fuimos regenerados, y la regeneración no es válida si no procede a la renovación. ¿Para qué fui regenerado
si no estoy siendo renovado? Ahora, hablando con Ninet, decía, fíjate que la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, la gente andaba corriendo, la gente andaba más preocupada por las bodas, la gente andaba más preocupada en eso, y yo creo que sí, iglesia, ya, por favor, ya, parémosle al afán, ya, no demos la espalda, ni quitemos de prioridad el entrenamiento de la Biblia. Ya es tiempo de parar, ya es tiempo de tomar en serio que debemos de ser renovados. La iglesia está en un punto muy importante. Hemos estado hablando con el pastor cuántas cosas maravillosas Dios puede hacer a través de nosotros. Lo estamos viendo. Viene para una iglesia relevante, pero no podemos nosotros dejar que esto suceda en automático si no somos parte de la renovación de nuestras vidas. Tenemos que someternos, iglesia, y ese es el trabajo de nosotros pastoral. Así que les pido que se dejen pastorear. Les pido que por favor vengan a la guianza. Dile al que está a tu lado, dejémonos de cuentos. Ay, estoy cansado, es que mucho tráfico, es que ya orar, vigilar, ayunar, discipulado, entrenamiento. Iglesia, necesitamos ser renovados. El domingo no te es suficiente, es más. Me recuerdo que estábamos en un tiempo de planeación y hablábamos del día del discipulado. Y me recuerdo que Michael decía, el discipulado debe de convertirse en el día más importante que la iglesia. O sea, el discipulado debe de ser más importante que el domingo. Lo voy a decir una vez más y usted dice amén si está de acuerdo conmigo. El día del discipulado debe de ser más importante que el mismo domingo. Y no quiero que usted diga, ay pastor, el domingo es el día del Señor. Cuando tenga el fundamento bíblico para decirme que el domingo es el día del Señor, hablémoslo. Porque aquí no somos sabáticos, ni dominicos, o no sé cómo sería la palabra, por no decir demoníacos. No debemos de pensar en que el domingo es el día del Señor, si el día del Señor es siempre. Pero para que la obra del Espíritu Santo se dé en nuestras vidas, ok, para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que cambiemos nuestros sentimientos, se los voy a decir así, el domingo no alcanza, no basta. Es más, el domingo es más como de motivación, como de impulso para tomar decisiones, pues. El domingo la predicación es más para que tomemos decisiones y avancemos. Pero el día del discipulado nos da convicción. La convicción es necesaria para obtener un compromiso. ¿Por qué no nos comprometemos? Porque no tenemos convicciones fuertes para comprometernos. Como en la boda, cuando uno se quiere casar. Yo estaba convencido, por eso tuve un compromiso. Y los días han sido maravillosos. En medio de las vicisitudes, diría Luis Alfredo. Iglesia, el carácter cristiano no se forma con predicaciones motivacionales. La obra transformadora del Espíritu Santo no se puede dar si la palabra del Señor no nos renueva, si el Espíritu Santo no nos está lavando, porque para eso está el amor y la bondad de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin manchas. Santo, les decía, es alguien que ha sido apartado para uso exclusivo de Él.
¿Tú a quién sirves? A Dios. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque a través de esto glorifico yo al Señor. Y sin mancha. Mancha es, claro, mucho tiene que ver con la contaminación. Por eso Jesús le lavaba los pies a los discípulos. Pero también son síntomas de algo que no ha sido renovado. Cuando uno ya los años pasan, ya uno pasa los 60 años, me imagino, porque yo lo he visto, ya empiezan a salir manchitas. Y esos también son síntomas que uno ya no está con la misma vitalidad de antes, la piel. Hablábamos de la referencia del bautismo en agua. Y hablábamos de que el bautismo en agua no salva a nadie. Lástima que se perdieron ese domingo, los que no vinieron. El bautismo en agua no es para salvación. El bautismo en agua no transforma las vidas. Podemos lavarnos en el agua o bautizarnos 1000 veces, pero eso no nos va a regenerar. La regeneración ocurrió una vez. Cuando el Señor Jesucristo entró a nuestro corazón, cuando más que todo, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que del Padre lo levantó de los muertos, así dice Romanos capítulo 9, cuando lo confesamos y Él entra en nosotros, y hoy voy a estar muy preguntón, pero quiero saber si en realidad Cristo vive en ti, Cristo está dentro de ti. Es que esa es la pregunta. ¿Quién está dentro de mí? ¿Quién vive en mí? ¿Quién es el Señor de mi vida? El Espíritu Santo, por medio de la palabra, puede hacer esa renovación. Así que el bautismo es un símbolo externo de una realidad espiritual interna. Hablábamos también del bautismo en el Espíritu. Y como lo estuvimos viendo, si Dios no nos salva, nosotros no podemos jamás vivir vidas santas por nosotros mismos. Es necesaria la salvación. La regeneración es una obra de la salvación de Dios, no de la iglesia. Venir a la iglesia no es un acto para salvación. No. Así que el bautismo en el Espíritu Santo no podemos decir nosotros que ya es ese es el lavamiento por el cual nosotros vamos a entrar en la regeneración y podemos ser renovados. Eso es importante que sepamos, porque la Biblia habla mucho y fuimos limpios y fuimos lavados. Pero vamos ahora al lavacro del tabernáculo, y aquí empezamos la segunda parte de la enseñanza. Quien la quiera me la pide y se la mando por WhatsApp o por correo, y usted ve cómo la imprime. Bueno, vamos al punto número 3, el lavacro del tabernáculo. Lavamiento no es un acto de lavarse, sino que el lavacro es el lugar donde uno va a lavarse. Eso significa, en ese lavacro en el Antiguo Testamento, que no cualquiera podía acercarse a Dios. Para poder llegar uno al lugar santo, al lugar santísimo, previamente uno tenía que purificarse, tenía que lavarse. Eso representaba la sangre derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado, porque todo el hombre que no ha sido lavado no puede estar delante de Dios, sino que lo que está es bajo la ira de Dios. El pecado, eso es. ¿Cuántos aquí fueron perdonados de pecados? Así que había que acercarse a la presencia de Dios ya limpio, resueltos los problemas de los pecados. Por eso les pregunto, ¿cuántos han sido perdonados de pecados? Y espero que ahorita todo el mundo pueda sentirse en su corazón esa paz de que la renovación, usted ya dejó de pecar.
porque no puede haber algo peor que la culpa del pecado. Así que el Espíritu Santo empieza a convencernos de pecado. ¿Por qué nos preocupa tanto el pecado? Porque sabemos que el pecado trae juicio. Por eso necesitamos el perdón. El pecado trae preguntas que nos angustian. ¿Qué me va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Eso trae el pecado. Entonces uno no puede venir delante del Señor a adorarle. Uno no puede venir delante del Señor a buscar: Señor, dame instrucciones para seguir adelante, con la angustia de que lo que Dios quiere es corregirme o traer las consecuencias de mis malas decisiones, del pecado. Es importante entender nuestra situación sin Dios. Es triste, de verdad es muy triste. Pero qué lindo es cuando la conciencia nos está reprendiendo y empezamos a comprender que sí, podemos estar en la presencia de Dios, pero también podemos caer muy bajo. Entonces el lavacro, ahí en el tabernáculo, eso hacía que la gente se pudiera lavar y entonces ya pudiera continuar. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros por medio de la palabra del Señor. Gracias, sierva. Dios te bendiga. No es sudor, es aceite, es la unción. Así que por eso traían un animal al altar para quemarlo. Lo abrían, primero sacaban las vísceras, las metían al fuego, y las vísceras significaban lo más profundo, la voluntad, y eso había que quemarlo. Por eso es bueno venir con Dios y abrirle nuestro corazón, abrirle nuestra mente, hasta que se queme lo último que tiene que ser quemado. Ahí venía el animalito. Entre más bonito, más sanito el animalito, peor le iba. Al más bonito agarraban para llevarlo al sacrificio, porque él iba a sustituir a algún pecador. Esa era la forma como se hacía este ritual. Este animal respondía por los pecados de aquel que lo estaba ofreciendo, y ponía su mano sobre la cabeza de la víctima y decía: este animal, este cordero, representa todas mis culpas, todos mis pecados, que van a ser puestos en el altar, y lo voy a degollar y lo voy a poner en el holocausto, representándome a mí. Pero ¿cómo en aquel tiempo se permitía utilizar a un animal solamente por un valor simbólico? Hasta que en Juan capítulo 29 el Señor da la provisión válida y correcta para regenerarnos para siempre. Y dice Juan 1:29, que estaba ahí Juan en el río bautizando, cuando aparece el Señor Jesucristo, y dice: he aquí, Juan 1:29, he aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos han tenido un encuentro así con el Señor? He ahí el Cordero de Dios que quita. Jesús, en otras palabras, estaba diciendo: he ahí la víctima. He ahí la víctima que Dios nos ha dado, que Dios mandó a este mundo. Él mismo se va a ofrecer a este mundo como el único sacrificio por el pecado de nosotros. Ahí estaba el Señor haciendo su obra, no solamente en la cruz, justificándonos y perdonándonos ante el juez, ante el Padre, pero Él sabía que nosotros necesitábamos a ese Salvador, a ese representante, a esa muerte tan cruel, esa muerte tan humillante. Identifiquémonos hoy con el Señor Jesucristo
y su obra. ¿Qué es lo que recibimos nosotros ahí? Cuando yo diga qué carácter más miserable el mío, qué conducta más miserable la mía, qué comportamiento tan terrible estoy teniendo, usted puede ver y decir: he ahí el Cordero de Dios, que realmente puede llevar mi conducta, lo que yo fui, mi situación, y renovarme. Bueno, ya hemos dicho la importancia de la palabra del Señor, pero la importancia de renovar a esos privilegios de querer hacer o de poder hacer lo que yo quiera, renunciar a hacer o a comportarme como yo quiera. Ese es el punto. En vez del mal, optar por el bien. En vez de la confrontación, buscar la paz. Y decir: en realidad estoy reflejando el mismo sentir que hubo en Jesús, el carácter de Jesús, nuestro Señor. Jesús nunca se enfocó en sí mismo. Jesús nunca buscó ganar la batalla. No podemos nosotros lograr la renovación sin Él, si Él no está en nosotros, si no tenemos una relación con Él y su palabra, porque esa gracia es la que nos capacita para poder seguir los pasos de Jesús. Necesitamos seguir los pasos de Jesús. Necesitamos ser obedientes por amor. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Ese es el punto. Ese es el punto, seguir los pasos de Jesús. Necesitamos que Jesús nos enseñe sus caminos. Tal y como somos en la carne, el pecado quiere dominar. El pecado nos quiere arrastrar. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros esa propensión hacia el mal. ¿O usted no ha tenido algún mal pensamiento contra algún motorista que se le atravesó hoy en el tráfico? O motorista con algún taxista que se le echó encima. Te reprendo, Satanás. Iglesia, el sacrificio de Jesús no solamente se conforma con limpiarnos nuestra suciedad, sino quiere darnos una nueva vida. El sacrificio de Jesús no vino a poner parches. Tenemos que venir al altar para poder estar en la presencia del Señor sin culpas, renovados, con esas ropas frescas delante del Señor, con un corazón limpio, con una mente purificada. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor nos trajo esa frescura, esa purificación. La vida del Señor se hace más fuerte dentro de nosotros. Nuestras culpas van muriendo, van desapareciéndonos a través de una nueva vida, derramando el Señor abundantemente sobre nosotros de su Espíritu, para que de nosotros esa vida del nuevo nacimiento fluya, renovados. ¿Por qué? Por el Cordero que fue inmolado, que resucitó, que ascendió al cielo. Así que el camino de la salvación es el camino que nos lleva al lugar santísimo, a la presencia de Él. La crucifixión de nuestra vieja vida y la resurrección a una vida nueva. Muy bien. Quiero terminar acá con la renovación. He estado dando conceptos. Ahora vamos a caminar en qué es la regeneración. Bueno, creyentes, amén, justificados
¿Sí? ¿Alguien aquí se siente con culpa? Justificados. Amén. Declarados inocentes. Amén. Podemos ya estar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Puede el Señor renovarnos día tras día? ¿Irnos pareciendo al Señor día tras día? Ya pasamos por el lavacro, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver la mente. Romanos capítulo 2, versículo 2. No se amolden al mundo actual. Iglesia, no nos preocupemos tanto de la forma, porque lo exterior no es tan importante como lo es en el interior. Y les voy a decir algo. Ayúdenme, mejor digan, ayúdenme ustedes. ¿De qué forma se manifiesta el Señor? ¿Como un león? ¿De qué forma? ¿Como un cordero? ¿De qué más? ¿Como fuego? ¿Como luz? La rosa de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana, como sanador, como proveedor, como una paloma. ¿De cuántas maneras se manifiesta el Señor en nuestras vidas? Lo que quiero decirte, cuando la renovación viene, nos queremos enfocar muchas veces en lo de afuera, pero nosotros no sabemos algo, que el Señor no te quiere robar a ti tu personalidad, tus características que te hacen único. ¿A qué voy? Que la religión nos quiere meter en un molde y que todos seamos iguales, con dogmas, con ritos, y el Señor Jesucristo no pidió eso. Es que el culto debe de ser de tal manera, eso es forma. El cristiano debe de vestirse de tal manera, eso lo dará tu interior. Más adelante Dios te guiará. Pero si en realidad queremos ser renovados, lo último que nos tenemos que estar preocupando nosotros es en los demás. No se amolden al mundo actual, sino que sean renovados por medio de la renovación ¿de qué? De la mente, de mis pensamientos. Renovación de su mente. Porque cuando la mente está renovada, ¿qué podemos hacer? Comprobar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. En otras palabras, me voy a dejar de romper la cara queriendo hacer las cosas para las cuales yo no nací, y en cambio de eso voy a empezar a disfrutar las cosas de las cuales es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La renovación, apto, perspectiva de los cielos, de la eternidad. Un hombre hecho perfecto para un día estar en la presencia del Padre, justificados. Lamentablemente, peregrinos en este mundo. No quiere decir que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón no se van a estar presentando los tropiezos. Ahí van a seguir los tropiezos. Pero tenemos que ser renovados. Hay una semilla que Dios plantó en nosotros, auténtica, para poder disfrutar de una vida abundante. Pero hay que cultivarla, hay que alimentarla para que la vida del Señor pueda florecer. No es fácil. Yo no puedo decir que lo haya logrado, yo no puedo decir que lo esté alcanzando. Lo que sí te puedo decir es que estamos dispuestos a que el Señor nos renueve, y hoy más que nunca tenemos hambre de conocerlo más a Él y de profundizar más su palabra y de tener una relación más fuerte con el Espíritu Santo, porque si queremos vivir una vida
una vida transformada, una vida que agrade al Señor. Mientras la regeneración es un acto, un cambio instantáneo, la renovación es una actividad que dura para toda la vida. Gálatas capítulo 4, 19 dice: hijos, le dice Pablo aquí, vuelvo a sufrir dolores de parto. Y lo voy a sufrir hasta que Cristo sea, ¿cuál es la palabra que utiliza? Formado. ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto, pero de verdad, a hacer barro para que el Señor lo vuelva a formar, a remodelar? Dile al que está a tu lado con mucho cariño, dile: el Señor no ha terminado, hay más. Dios va a seguir trabajando con cada uno de nosotros. Tú puedes levantar tu mano y decir: Señor, sigue trabajando, quiero conocer más de ti. Así como sé que he sido regenerado, pues ahora quiero ser renovado. Filipenses capítulo 2 dice, y esto es bien duro: Dios es quien produce en ustedes, en la iglesia, es el pastor. ¿Quién produce en nosotros el querer? Mi pregunta es: ¿ya Dios procesó dentro de ti querer? Dios ya está produciendo en ti el hacer para que se cumpla la buena voluntad, ¿o solo sobrevivimos? ¿O solamente la vida está pasando, nos despertamos, nos acostamos? El Señor ya produjo en nosotros aspiraciones, ya produjo el Señor en nosotros hacerlo mejor. Dice el Salmo 48: nos deleitamos en hacer tu voluntad, oh Dios. Tu ley está dentro de nuestro corazón. Llevamos en sala de parto como 3 meses, ¿verdad, pastor? Buscando la voluntad de Dios. Nos vemos, nos rascamos la cabeza. Pastor, ¿alguna noticia? Él y yo hablamos con la pastora Leti y hablamos con tantos y decimos: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú en realidad quieres hacer? ¿Qué traes para nosotros? Te recomiendo, iglesia, que busques esa vida. Queremos agradecerte, disfrutar y vivir haciendo tu buena voluntad.